¿Por qué vino Jesucristo? Estamos aquí ahorita festejando Viernes Santo, recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a morir en esa cruz. Según la Biblia, Jesucristo vino al mundo principalmente para salvar a la humanidad del pecado, ofreciendo su vida en sacrificio para reconciliar al hombre con Dios. Su misión incluyó revelar el amor del Padre, a buscar a los perdidos, vencer a la muerte y brindar vida eterna a través de su resurrección. Vamos a ver, primer punto, redimir y salvar. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido, cargando con la injusticia humana y pagando el precio del pecado en la cruz. La redención destaca que fuimos comprados por un precio alto para ser libres del pecado. Aleluya. En la Biblia los conceptos de redimir y salvar están estrechamente vinculados al sacrificio de Jesucristo. Mientras que redimir se enfoca en el rescate o pago por la libertad de alguien esclavizado por el pecado, salvar se refiere a la liberación de la condenación y el acceso a la vida eterna. Aleluya. Aquí tienes algunos versículos que te vamos a compartir sobre la redención y la salvación. En Efesios 1:7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, de ese amor inmerecido, de esa gracia que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. 1 Pedro 1:18 al 19, sabiendo que fuiste rescatados, que fuiste redimidos, que Jesucristo pagó, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículos sobre la salvación. La salvación es el regalo gratuito de Dios para quienes creen en Jesús. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. En Romanos 10:9 tenemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallarás pastos. Hay diferencia entre redimir y salvar. Aquí vemos redimir, es la acción de comprar de nuevo algo que se había perdido o liberar a un esclavo mediante un pago. Salvar es el resultado de esa redención, ser liberado de un peligro, el juicio eterno es el peligro, y recibir la vida eterna. Aleluya. El siguiente punto, reconciliación con Dios. Su sacrificio eliminó la barrera entre Dios y la humanidad, trayendo paz y la oportunidad de una relación eterna. Había una barrera entre Dios y el hombre, pero Jesucristo, por medio del sacrificio en la cruz, nos trajo paz y la oportunidad de tener esa relación eterna. Y aquí tenemos unos versículos también que les vamos a compartir en 2 Corintios 5:18 al 19. Todo lo nuevo viene de Dios, quienes nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. En Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso vino nuestro Señor Jesús. En Efesios 2:16, y para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, habiendo dado muerte en ella esa enemistad. Ahora somos reconciliados con Dios. Gracias, Dios, por venir a darnos esa reconciliación y volver a ser amigos de Dios. Revelar a Dios. Jesús es la imagen visible de Dios, mostrando su amor, compasión y naturaleza a través de sus acciones. Revelación de Jesucristo y la verdad. Aquí hay unos versículos en Juan 14:6. Jesús se define como el camino, la verdad y la vida, siendo la máxima revelación de la verdad de Dios. En Gálatas 1:12, Pablo afirma que el evangelio que predicó lo recibió por la revelación de Jesucristo. Efesios 3:3, Pablo habla sobre el misterio que fue revelado con respecto a la gracia de Dios. Jesús como la imagen visible de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a ser esa imagen visible de Dios. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, del que no vemos. Él es su Hijo primogénito anterior a toda la creación. En el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice en Juan 1:1. Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Aleluya, eso vino Jesús para que se manifestara el Padre en él. Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Jesús revela la naturaleza de Dios. Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra preciosa. Aleluya, Jesús es la imagen visible de Dios, mostrando su amor y compasión y naturaleza a través de sus acciones. Aleluya, por eso vino nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1:18 vemos otro versículo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre nos lo ha dado a conocer. Jesús muestra amor y compasión en acción. Por eso vino Jesús a mostrar ese gran amor y esa compasión, dice en Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús es el buen pastor. A eso vino Jesucristo, a ser el pastor de pastores, el doctor de doctores. Aleluya, gloria a ti Jesús. En Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Esto da referencia a la cruz como máximo acto de amor. Aleluya. En Marcos 1:41, moviendo a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre leproso. Si quieres, le dijo, queda sano. Así que si tú quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo, eres salvo. Aleluya. Así le dijo al leproso, queda sano. Si tú quieres.
¿A qué vino el Señor Jesús? También vino a destruir las obras del diablo, vino para liberarnos de la esclavitud. Aleluya, de esa esclavitud espiritual, pero también a veces estamos esclavizados a otras cosas materiales, pero principalmente vino a liberarnos sobre a nuestro espíritu, a nuestra alma, para que nuestra alma no se pierda. Aleluya. Jesús vino para destruir las obras del diablo. En 1 Juan 1:3-8, el versículo principal sobre este tema es 1 Juan 3:8, que establece claramente la misión de Jesús. ¿A qué vino? 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, para destruir las obras del diablo. 1 Juan 3:8, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo, en otra versión. En Hebreos 2:14-15, Jesús los hizo para destruir con su muerte al diablo, que tiene poder para matar, y para liberar a todos los que viviendo atemorizados por la muerte. Jesús vino a vencer esa muerte en la resurrección. Aleluya. Liberación de la esclavitud espiritual y el pecado. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, la mentira y el temor a la muerte. Juan 8:36, así que si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. En Juan 8:36. Somos libres de la muerte y el pecado. Si verdaderamente crees en nuestro Señor Jesucristo, Él nos libera. A eso vino nuestro Señor Jesús. En Juan 8:34, Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gálatas 5:1, Jesucristo nos ha hecho libres, Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Otros versículos aquí vamos a ver. Las obras del diablo incluyen el pecado, las enfermedades, la mentira, la muerte espiritual. Jesús rompió esas cadenas, y aquí lo vemos en Romanos 6:18. Y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. También lo vemos en Isaías 61. Y también en 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También nuestro Señor Jesucristo vino para que se cumpliera la profecía. Su venida cumplió con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. La venida de Jesús cumplió con numerosas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, validando su identidad como el Mesías prometido a través de detalles preciosos sobre su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de cientos de años antes de que ocurrieran. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Nacimiento y origen está en Isaías. Dice: nacido de una virgen, Isaías 7:14. Predijo que una virgen concebiría, cumplido en Mateo 1:18-23. Lugar de nacimiento Belén, Miqueas 5:2, señaló a Belén, cumplido en Mateo 2:1. Aleluya. También descendiente de David, Isaías 11:1 y Jeremías 23:5 indicaron que vendría del linaje de David, cumplido en Lucas 3:23-31. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpliera esa profecía. Ministerio y vida. El ministerio en Galilea, Isaías 9,
del 1 a 2, profetizó luz en Galilea, cumplido en Mateo 4, 12, 16. Entrada triunfal en un asno. Esto fue ayer jueves, el jueves santo. Zacarías 9:9, anunció el rey montado en un asnillo, cumplido en Mateo 21, 4, 5. Ministerios de milagros, Isaías 35 del 5 al 6, predijo sanidades, cumplido en Mateo 11, 4, 5. Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hoy es la pasión, viene la muerte y la resurrección el domingo. Todavía falta, mañana vamos a tener otro tema. Entonces vemos aquí que está la traición por 30 piezas de plata. Lo vemos en el profeta Zacarías, del capítulo 11 al versículo 12 al 13, cumplido en Mateo, en el Nuevo Testamento, 26, 14, 16. Silencio ante sus acusadores. En la profecía, en el profeta Isaías lo vemos en el 53, 7, cumplido en Mateo 27, del 12, 14. Manos y pies traspasados con clavos. Aquí lo vemos en los Salmos, lo vemos en Zacarías y cumplido en Juan 19, 18. Si te metes al Face, a mi Face, ahí vas a encontrar todo esto que te estoy pasando, que te estoy leyendo, ahí lo vas a encontrar en el Face, todo este tema. Su ropa sorteada, Salmos 22, 18, cumplido en Juan 19, 23, 24. Enterrado con los ricos, Isaías 53, 9, cumplido en Mateo 27, 57, 60. La resurrección de entre los muertos, Salmos 16, 10, lo vemos en los Salmos, en Isaías 53, 11, cumplido en Mateo 28, 1 al 10 y en Hechos 2, 31. Y también Jesús vino para darnos vida eterna. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Claro que si tú crees en tu corazón y lo aceptas, pues vas a tener todas estas bondades, todas estas promesas que el Señor Jesucristo vino para darnos. Y aquí vemos unos versículos claves en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 13:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya, por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos. Vamos a ver aquí unos puntos destacados. Motivación, el amor incondicional y extenso de Dios hacia el cosmos, hacia la humanidad. Acción, Dios dio o sacrificó a su Hijo único. Dios lo dio y lo sacrificó a su único Hijo. Esa fue la acción que Dios hizo. Condición, solamente tienes que creer en Jesús. Y el propósito es que el Señor Jesucristo vino para salvación y para vida eterna, y no viene para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esos son puntos destacados que vimos en esta primera pregunta, que es contestada: ¿por qué vino Jesucristo? Y hay unos versículos relacionados. Dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Sigamos viviendo, no nomás de emociones un momento y ya, sino que sigamos y vivamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Pues vamos a darle gracias a Dios, gracias a ustedes por estar escuchándonos. Esto que leímos, esto que les estuvimos comentando, lo compartimos en el Face. Ahí lo vas a encontrar en nuestra página. También lo vamos a subir al YouTube, si gusta seguirnos. Y gracias a Dios y a su Hijo amado Jesucristo y a su Espíritu Santo, que clamamos cada día
por Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues les damos muchas bendiciones a cada uno de ustedes y recuerda, cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Dios me les bendiga en el nombre de Cristo Jesús.